El villano. La figura del villano ha ocupado un lugar paradójico en la imaginación colectiva. Mientras en la vida real rechazamos la maldad, en la ficción nos sentimos irremediablemente atraídos por sus representantes más brillantes. Esta contradicción revela algo profundo sobre la naturaleza humana y sobre la narrativa. Siempre han sido y siempre serán crueles, egoístas y capaces de los peores horrores. Desde los albores de la literatura, los villanos han evolucionado de meros arquetipos a complejas construcciones psicológicas. No sabes nada de la infinita malicia que hay en el corazón humano. En este análisis, exploraremos cómo la teoría literaria, la psicología y la narratología han abordado esta figura esencial, desde su función estructural en el relato hasta su capacidad para cuestionar nuestros propios valores. ¡Sí! Debo reconocer, es sencillo adaptarse a esto. Si Dios fuera villano, yo sería Dios. La palabra villano en su concepción actual surge de una forma un poco irónica, históricamente, ya que su origen latino proviene de villanus, es decir, habitante de una villa rústica, un campo o una aldea. En la Roma antigua designaba a un campesino libre. En la época medieval, el villano adquirió un matiz despectivo. La nobleza lo usó para asociar al campesino con lo grosero, lo innoble, lo moralmente inferior, alguien falto de virtud. Luego, durante el Siglo de Oro, la palabra se cristaliza como sinónimo de malvado, y el culmen de esta palabra del lado inglés, villain, aparece con Shakespeare. En Ricardo III, el rey deforme es llamado villain 32 veces en total, y aquí el término ya no alude al origen de una villa, sino a una maldad absoluta. ¿Cuál es la esencia del villano en la narrativa? Vladimir Prop, el teórico literario ruso, con su análisis de la estructura de los cuentos populares en su obra maestra, La morfología del cuento, identifica una serie de elementos constantes en los relatos, a los que llama funciones. ¿Qué son estas funciones? Son acciones o roles que se repiten en distintos cuentos, independientemente de su cultura o contexto. Pero enfoquémonos en las que tienen que ver con el villano. El villano, en la teoría de Prop, es uno de los personajes fundamentales. El villano cumple funciones clave para impulsar la trama. El villano causa daño, roba, secuestra a un personaje, lanza una maldición, pone la trama en movimiento. El villano puede disfrazarse o manipular para lograr sus objetivos. Combate con el héroe. El villano es vencido y a menudo castigado, muerto, encarcelado, desterrado. Y el asunto con las funciones de Prop y los villanos es que estos no siempre son humanos, pueden ser animales, monstruos, fuerzas sobrenaturales. Su papel es más bien alterar el equilibrio. Pero otro teórico literario, Julian Greimas, se encargó de hacer y proponer un modelo un poco más abstracto para estudiar las estructuras narrativas. En este caso, él propuso un modelo actancial. En este esquema, el villano pasa a ser el oponente, es decir, alguien que se opone directamente al sujeto, al protagonista, en su búsqueda del objeto o su meta. No siempre es malvado, puede ser un rival, un obstáculo impersonal, la sociedad, la naturaleza, incluso parte interna del propio protagonista, las dudas, los miedos, la culpa. Puede ser algo mucho más complejo. Entonces, hemos definido que el villano es aquel que es malvado completamente, y que el oponente, o podríamos llamar antagonista, es el que se opone al héroe o protagonista, pero no es necesariamente malvado. Pero ¿cuál es el principio del antagonismo? Para esto nos remitimos a Robert McKee, escritor del libro célebre El Guión, una biblia casi para contar y aprender a escribir historias. Él dice en el apartado del principio de antagonismo que este es un concepto central de la narrativa porque genera el conflicto, y el conflicto es el alma del drama. El principio de antagonismo no se limita a un villano clásico, sino que abarca cualquier obstáculo que impida al protagonista alcanzar su deseo. Sin antagonismo no hay historia, ya que si el protagonista logra su objetivo sin ninguna resistencia, entonces no hay ningún drama, no hay ninguna transformación. El antagonismo es necesario, no solo para mover la historia, sino para definir al protagonista. La identidad del héroe se revela en respuesta a la presión del conflicto,
y a su vez este antagonismo debe ser proporcional al deseo. Cuanto más fuerte sea el deseo del protagonista, más poderosa debe ser la fuerza antagónica. Este antagonismo, como ya hemos dicho, no se limita a solo personas. Pero claro, los villanos son quienes más se llevan la atención en este aspecto. Ni lo dudes, muchacho. Otro tipo de antagonismo son las instituciones, los sistemas legales, los gobiernos opresivos, las corporaciones. Luego están los entornos, los desastres naturales, el espacio hostil, el desierto inmisericordia. También está la sociedad, normas sociales, prejuicios. Luego están las fuerzas internas, como los miedos, las adicciones, los traumas. Finalmente están fuerzas sobrenaturales, dioses, fantasmas, el destino. Pero por lo que estamos aquí es por la seducción que nos genera la oscuridad, por esa fascinación que nos generan los grandes villanos cuando están bien construidos. Pensemos entonces en esa fascinación que nos generan y el por qué. Primero está el carisma. Los villanos carismáticos ejercen una fascinación popular. Muy particular porque encarnan la libertad absoluta de convenciones sociales. Son confiados, en muchos casos son competentes, es algo que atrae mucho. Asimismo poseen una gran inteligencia o talento extraordinario. Muchas veces, a diferencia de los héroes cuyos poderes son regalados o dados por el destino, los villanos han tenido que trabajar muy duro para tener lo que tienen o saber hacer lo que hacen. Y a su vez, muchas veces muestran coherencia en sus acciones, por aberrantes que éstas sean. Pueden no tener inhibiciones, no tener ningún problema en decir lo que piensan o hacer lo que quieran, lo cual es algo inevitablemente llamativo. Somos los malos, es lo que hacemos. Otra característica es que son el motor narrativo. Los héroes en muchos casos son más bien reactivos, responden a las acciones del villano, aceptan el llamado a ser héroes, pero por naturaleza los seres humanos somos biológicamente complacientes. Si tenemos todo lo que necesitamos, puede que nuestro cuerpo no busque más, claro, en muchos casos, pero ¿quiénes sí son ambiciosos? Los grandes villanos. Su mayoría estos toman la iniciativa, establecen el ritmo de la trama, sus acciones hacen que los héroes tengan que ponerse en movimiento. ¡Ahora les haremos un verdadero cambio! Fuerzan a otros personajes a revelar su verdadera naturaleza. Muchas veces son resilientes. No importa que sean vencidos, ellos volverán, ya sea a cumplir su venganza o a cumplir su objetivo. No se rinden con facilidad. Esto se complejiza más con el arquetipo del villano que tiene la razón. Algunos de los villanos son más memorables porque tienen argumentos que sostienen sus acciones y tienen algo de verdad con ellos, verdades incómodas. Sus motivaciones pueden ser muy reales, pero a diferencia de los héroes, ellos no tienen ningún problema en cruzar barreras éticas o morales para alcanzar sus objetivos, que en muchos casos pueden parecer nobles. Cada acción que tomo, sin importar qué tan violenta o qué tan cruel, es por el bienestar de mi civilización. Y estas problemáticas que exponen pueden llegar hasta nosotros, identificando problemas reales de la sociedad, proponiendo soluciones radicales, expresando críticas válidas al sistema. Una complejidad moral que en muchos casos enriquece la obra. A la derecha de la frontera, los niños mueren de hambre, mientras que a la izquierda, los holgazanes que no hacen nada tienen todo lo que quieren. Es una locura total. Yo acabaré con esa locura y crearé un mundo justo. Y así el concepto de desigualdad por fin quedará borrado para siempre. Como último aspecto en este sentido, podemos pensar en que esta atracción que sentimos por los villanos y su carisma o sus ideas es más bien algo psicológico. En la psicología está el dark trait, características como el maquiavelismo, el actuar sin importar las consecuencias por un bien mayor. Lo que deseo es crear la paz e impartir la justicia. Nosotros admiramos el pragmatismo sin límites. Cuando hay que solucionar un problema, muchas veces pensamos en la solución más eficiente, más rápida, más directa. Y luego pensamos en si esto afectaría o no a otras personas. Un villano no lo haría. Bueno, entonces usemos la lógica. Sí, señor Spock, primero voy a matar a su capitán para demostrar mi determinación. Si la de usted resiste, no voy a tener elección más que matarlo y a toda su tripulación. También está el narcisismo.
Un villano narcisista, egoísta, sí, pero con una confianza absoluta que seduce y tal vez nosotros quisiéramos tener. Así que mi envidia es un propósito. También está la psicopatía, que claro, ya tiene sus propios problemas, pero también trae a primera vista una libertad emocional, que tiene que ver con un ello reprimido y con esas pulsiones que la civilización, la sociedad nos obliga a ocultar. Esos impulsos que nos vemos obligados a controlar, pero que muchas veces hemos soñado con desatar. Y esta fascinación nos puede llevar a un lugar algo más oscuro, y que también tiene que ver con la complejidad del villano, y es humanizar al villano, entenderlo. ¿Qué pasa cuando el mal tiene un rostro humano? Te perdono. La evolución más significativa en la construcción de los villanos contemporáneos ha sido sin duda la humanización. Ya no son fuerzas abstractas del mal, sino personajes con motivaciones comprensibles, incluso cuando sus métodos son reprochables. Se dice que el villano es simplemente el héroe de una historia mal contada. Esto asociado a que el villano muchas veces es como resultado de una tragedia. ¿Esta es su lealtad? ¿Su gratitud? Tontos. ¿Creen que están vivos porque saben pelear? ¡Están vivos gracias a mí! ¡Por lo que hice para salvarlos! Y hoy en día vemos muchos de estos villanos, intentando ser justificados, intentando ser entendidos, pero a veces con problemas de escritura, tratando de justificar cualquier villanía solo por un pasado traumático. Pero en muchos casos sí funciona. Según la teoría literaria, Mikhail Bakhtin habla sobre la multiplicidad de voces, en su máxima expresión como villanos complejos. Esto cuando el villano tiene un discurso propio, no solo una réplica al héroe, a su vez presenta argumentos válidos, aunque sean extremos, y una cosmovisión o una visión de mundo alternativa. En estos casos la narrativa se enriquece, evita cualquier maniqueísmo simplista, y muestra a un antagonista como debe ser, un ser tan complejo como el mismo protagonista. Buscas tener tu justicia y yo busco la mía. Y esto nos lleva a una cuestión, que es banalizar el mal. La humanización del villano ha generado en un intenso debate sobre el normalizar diferentes actos, atroces actos. Hannah Arendt advertía sobre el peligro de normalizar el mal, pero desde la crítica literaria, Svetlana Todorov defendía que comprender no es igual que justificar. Y desde el aspecto psicológico, autores como Carl Jung hablaban de que esta ambigüedad es más bien una representación de nuestra propia identidad, de nuestra propia sombra, como él lo diría. Pero entonces, ¿hay algunos límites en esta simpatía que podemos sentir? No todos los villanos necesitan o se benefician de un trasfondo trágico. Algunos funcionan de hecho mejor como fuerzas impersonales del mal, aunque representan otro tipo de fuerza antagónica. Ya hemos hablado de los tipos que hay, pero lo importante es que estos villanos tengan coherencia interna, que la humanización no contradiga su función narrativa, que tengan una proporcionalidad, es decir, que la explicación no minimice sus crímenes, que tengan autenticidad, que no sea un recurso forzado para generar empatía barata. Pero la función de los villanos en la narrativa, en la literatura, puede llegar a ser algo incluso superior. Puede dejarnos una impresión aún mayor. Esto si hablamos de catarsis, especialmente la catarsis aristotélica. Aristóteles en su poética hablaba de estos personajes, especialmente de las tragedias, de cómo a través de estas, el público podía de cierta forma beneficiarse al tener una experiencia de una tragedia sin haberla sufrido. Él mató a todas y cada una de las personas a las que yo más quería. Así que entonces respondí igual. Por ejemplo, la humanización del villano puede tener una catarsis más compleja, y en su tragedia el público puede experimentar primero reconocimiento, un podría haber sido yo, temor, en lo fácil que es caer en la oscuridad, y también compasión por el triste destino de este personaje que por un error o por mala suerte terminó cayendo en desgracia y convirtiéndose en un villano. Y esta humanización nos trae a colación la idea de que los villanos también pueden convertirse, transformarse, cambiar. Allí está la idea de la redención.
algo que solo es posible con los villanos. El arco de redención de un villano es uno de los recursos narrativos más potentes y controvertidos en el tratamiento de estos personajes. Primero están los mecanismos que hacen de una redención creíble. La teoría narrativa habla de 3. Primero, el sacrificio significativo, no solo un cambio de opinión. Luego, un proceso gradual, que este cambio sea mostrado a través de pequeñas decisiones, de pequeños detalles, pequeñas cosas a lo largo del tiempo, y no de golpe. Y luego, un reconocimiento del daño, sin atenuantes ni excusas. Estos elementos son muy familiares y replican un poco el viaje del héroe de Joseph Campbell, pero en reversa, creando una simetría narrativa bastante satisfactoria. Hay casos muy pragmáticos y casos espectaculares en los cuales la redención bien lograda deja una marca en el espectador o el lector. Una redención puede tomar años, puede tener múltiples caídas, puede ser un proceso lento, paso a paso, con retrocesos. También puede ser ambigua y generar debate, puede marcar a un personaje. Definitivamente añade complejidad a este. Y si se fuerza, puede ser totalmente fuera de lugar o incoherente. Perdonar a un personaje que ha matado a muchos inocentes por mucho tiempo, que luego esté como si nada con su esposa e hijos, disfrutando de la vida, riendo con sus amigos, parece algo fuera de lugar, nos hace ruido. Así que hay algunos límites en lo que es posible al momento de redimir personajes. ¿Qué crímenes son irredimibles? La redención no debería trivializar el mal. Al mismo tiempo debe haber una proporción entre crimen y penitencia, y el perdón no debe ser automático ni garantizado. Especialmente se habla de que si los crímenes han sido demasiado atroces y se ha caído demasiado en la oscuridad, la única forma de redimirse de estos personajes es el sacrificio o la muerte para salvar a otros. Pero digamos que se ha atravesado ese umbral y se ha podido alcanzar esa redención. Este deseo de redención tiene mucho que ver con nosotros como humanidad, ya que muchas veces nos identificamos con estos personajes cuando han cometido errores, cuando han sufrido tragedias, cuando han hecho el mal y luego se han arrepentido. Nuestra fascinación por la redención yace en la esperanza universal de que hay segundas oportunidades, la creencia de la capacidad de cambio en los seres humanos y el reconocimiento de nuestra propia imperfección y de que nosotros también podemos redimirnos de nuestros errores y encontrar un nuevo camino. No eres una mala persona. Eres una buena persona a quien le han pasado cosas malas. Todos tenemos luz y oscuridad en el interior. Lo que importa son los caminos que tomamos. Eso somos en realidad. Pero ¿qué pasa con el mal puro? Cuando la oscuridad no tiene atenuantes. ¿Y qué dice eso de nosotros? Como arquetipo según Jung, el villano puro representa nuestra sombra colectiva, aquellos miedos atávicos que sirven de contraste absoluto para medir la bondad. Aquí tiene que ver, claro, el concepto de la sombra de Carl Jung. Explica en parte por qué los villanos nos atraen, porque serían una parte reprimida de nosotros mismos. Nuestra sombra también nos aterran, porque representan lo que podríamos llegar a ser. Y justamente, ¿qué pasa cuando el villano tiene más protagonismo? En este sentido aparece un concepto que se llama la contratrama. Algunas de las mejores historias contienen este concepto, que tiene su propia lógica interna, su propio viaje del héroe, mostrándonos el día a día del villano, sus contradicciones, haciéndolos tridimensionales, mostrándonos su viaje cuando no está peleando, construyendo así su encuentro final con el héroe. Estos pequeños fragmentos pueden ser muy explicativos, muy reveladores de la naturaleza del villano, de sus hábitos, de sus deseos, de sus ambiciones. ¿Y qué pasa cuando el villano es justamente el protagonista? En este tipo de historias se cuenta la historia desde la perspectiva del mal, una que desafía las simpatías automáticas, una que cuestiona el sesgo del protagonista y una que explora la psicología de la maldad. Claro, muchas veces estas terminan en tragedia o en la derrota del villano, pero hasta entonces es un viaje sumamente interesante. Pero hay que decir, y esto es algo que pasa con los villanos, y es que muchas veces, la mayoría de las veces, son construidos para ser derrotados. Es algo de lo más frustrante cuando se trata de un villano carismático, un villano que hemos llegado a entender o uno que es simplemente imposible de ignorar.
ya que terminan siendo derrotados por el aburrido héroe, solo para hacernos saber que el mal tiene consecuencias y que todos los malos pagan por sus actos. ¡Ay! Miren quién es. ¡El Salvador! Pero ¿qué pasa cuando esto no ocurre? ¿Qué pasa cuando el villano gana? En este caso, la transgresión se normaliza. El mal no es castigado, sino institucionalizado. ¿O qué pasa cuando el héroe es absorbido o destruido? Su lucha resulta inútil y hasta contraproducente. En estos casos, la audiencia se queda con un vacío moral, claro. No hay catarsis reparadora, más bien hay preguntas incómodas. ¿Era esto inevitable? ¿Somos acaso cómplices? Estos finales pueden parecer desesperanzadores, pero tienen cierta profundidad, ya que por ejemplo pueden desenmascarar hipocresías sociales. Las obras no justifican el mal, pero sí exponen verdades, cuestionan conceptos, se desmontan mitos como del castigo merecido, o representan la realidad, una realidad en la cual el mal puede ganar, una en la cual el sistema puede ser corrupto, la sociedad indiferente. Se dice, el verdadero horror no es la derrota del héroe, sino descubrir que el mal es un motor del mundo. Porque aquí, en el mundo real, los chicos malos sí pueden ganar. ¿Pero estas historias justifican o glorifican al villano? No necesariamente, sino que exponen condiciones que permiten su triunfo. Fallas colectivas en la sociedad, la banalidad del mal, con gente que cree que solo hace su deber e ignora al individuo por completo. Hay que entender que la justicia no es una ley cósmica, es una lucha humana frágil. La esperanza no está en tener un final feliz. Este no está garantizado, no al menos en la realidad. La esperanza está en ver el horror y elegir. Y a veces, un final no necesariamente tiene un significado. Como se lee en Macbeth, la vida es un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. ¿Pero existe entonces la maldad en la ficción? ¿Somos nosotros malvados por fascinarnos con estos personajes? Para el teórico George Badell, lo que conocemos como maldad es más bien un juicio moral simplista. Lo que sí existe es le mal o el mal. La maldad es una etiqueta que reduce a personajes a monstruos sin profundidad, mientras que el mal es una fuerza estética y metafísica. Badell diría que la literatura no existe para juzgar, sino para explorar el mal como territorio sagrado. Estos monstruos irredimibles nos recuerdan que la ética es una construcción frágil, nos permiten ritualizar transgresiones en un espacio seguro y nos confrontan con preguntas incómodas. Una fascinación por ellos no es necesariamente perversa, es humana. Como escribió Charles Baudelaire, un poeta maldito: soy el cuchillo y la herida, el verdugo y la víctima. Entonces la literatura no debe domesticar el mal, sino explorarlo, abrazarlo como potencia reveladora. Un villano memorable no es el que se vence en una batalla, sino el que desvela las mentiras de un mundo ordenado. Los villanos perduran en nuestra memoria, en nuestra imaginación, porque desafían lo simplista, cuestionan las convenciones, liberan las pulsiones y pueden hasta matizar el mal, o al menos complejizar lo que es nuestra noción de bien y mal. Son como espejos deformados de nuestra propia sombra, una sombra colectiva, donde la violencia, la obsesión y el caos revelan verdades incómodas sobre el poder, la libertad y los límites de la ética. Al fascinarnos con ellos, la ficción nos permite un pacto catártico, vivir en el filo de lo prohibido, sin sucumbir a él, recordándonos que en el teatro oscuro de la narrativa, la literatura así no juzga al villano, lo usa como un martillo para romper los barrotes de lo que se puede decir, transformando el horror en libertad. Where is my mind? A veces el mundo no necesita un héroe. A veces lo que necesita es un monstruo. With your feet on the air.